Buenas noches otra vez, señores. Siempre se me olvida prender el micrófono, es que luego estoy cantando y no quiero que escuchen mi voz. Pero bueno, les decía, gracias a Dios ya estamos aquí. Vamos a iniciar con la lectura bíblica del día de hoy. En esta ocasión, día 28 de julio de 2022, nos tocan los siguientes capítulos. Jueces 11, Jueces capítulo 11, Jeremías 24, 24 Marcos 10 y y Hechos Hechos 15. 15. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que ¿cómo se llama? Que no hice la pregunta al inicio y entonces ¿qué vi ayer, amita? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué vimos ayer? Es que ayer se supone que los que estamos siguiendo con el plan ya tendríamos que estar preparados para ver qué es lo que vimos ayer. Pero bueno, fuera ¿cómo se llama? De que vimos dos jueces de los que no se menciona que hicieran mucho mal, que fueron Tola y Jair, pues, liberaron a Israel, ¿no? Y la palabra de Dios no menciona que hayan hecho muchas cosas malas. Bueno, salvo aquel que tuvo 70 hijos, no supimos, y no es Jefté, este es otro, 30 hijos, perdón. Digo, no es Gedeón, es otro, no sabemos si fue con la misma mujer o con diferentes mujeres, pero solamente dice que tuvo 30 hijos, ¿no? E iniciamos con la historia de Jefté, que es lo que sigue el día de hoy. Jeremías, pues, como ya sabemos, pobre Jeremías sufriendo por todo lo que el Señor le estaba mandando a hacer, y él, aunque ya no quería, bueno, pues tenía que aventar la profecía. Ese es un verdadero profeta, ¿no? En Marcos vimos. ¿Qué vimos ahorita? Es que quiero recordar algo que me haya pegado así. ¿Qué vimos en Marcos? Que cualquiera que su ojo fuera ocasión de verlo, Ya, mejor ya. fuera que se lo La sacara que... mano, el pie, ¿no? Todo eso. Ujú. Ojalá y no lo consideren que es literal, porque si no, pues va a estar medio canijo. Y vimos la historia de cuando Pablo fue apedreado en Hechos 14, ¿no? Cuando lo sacaron a rastras del pueblo dándolo por muerto y que el buen Pablo nomás así se sacudió la tierrita y se fue a predicar el evangelio. Eso es increíble. A mí se me hace increíble que el buen Pablo se haya levantado así, nada más como así, pero bueno, a Dios gracias que nos dio a Pablo. Entonces, Almita, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, Sí, comenzamos con ¿qué? jueces. Jueces capítulo 11, versión Reina Valera 1960, de este día 28 de julio de 2022. Y dice así. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y salieron y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me haces volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Señor los entregare delante de mí, ¿seré yo pues, su caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: el Señor sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas las palabras delante del Señor en Mizpa.
Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuando Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Gaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cedes. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero el Señor Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que el Señor Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años, a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las han recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Señor, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu del Señor vino sobre Jefté y puso a Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová y diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón.
Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Hasta ahí termina Jueces 11. Que está medio lo que decíamos, ¿no? Que Jueces va en decadencia, que Jueces va en picada cada vez que leemos un juez, cada vez que leemos un juez. Aquí, por ejemplo, nos estamos viendo que Jefté libertó a Israel, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? O sea, Jefté en realidad al único Dios que adoraba era el Dios verdadero. Ujú. Por la costumbre de ofrecer en holocausto, yo creo que también por ahí tenía otro Dios, ¿no? O sea, sí está medio extraño este relato. Pero bueno, vámonos al libro de Jeremías, al capítulo 24. Y dice así. Ay, perdón, porque mejor lo leo acá. Dice Jeremías capítulo 24. La señal de los higos buenos y malos. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró el Señor 2 cestas de higos puestas delante del templo del Señor. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo el Señor: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho el Señor: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Hoy fue muy cortito el libro de Jeremías. Ahí acabamos el capítulo 24. Ya de ahí, pues creo que lo único que me llama la atención ahorita es que el Señor nos va a dar un corazón para que para que lo conozcamos, que Él es el Señor, ¿no? Pero bueno, continuamos con la lectura y en esta ocasión nos vamos hasta el libro de Marcos. Marcos capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudiada a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños, y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan,
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto le he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Me perdí. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo. Respondió Jesús, ya lo había leído. Por eso. Respondió Jesús y dijo: De cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad?
Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahí está, lo que estábamos viendo hace ratito. Se convirtió en un seguidor de Cristo, el buen Bartimeo. De hecho, Bartimeo tiene una enseñanza, ese pequeño pasaje tiene una enseñanza tremenda, ¿no? ¿Recuerdas eso? No. ¿No? Estábamos ahí leyendo. Pero bueno, vamos a seguir con la lectura, en este caso, en el libro de Hechos, capítulo 15, y dice así. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y a todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos
varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras perturbando sus almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo, porque ¿qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? No imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan, bien harán, pásenla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasado algún tiempo, ahí fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran consigo al Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ese es el fin del capítulo 15 del libro de Hechos. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Solamente pues pongan atención para hacer un pequeño comentario mañana. Si pusieron atención, se van a dar cuenta que los que apoyan, todavía por ahí grupos que apoyan la ley, ciertos rituales y ritos, pues desde la iglesia primitiva se eliminaron. Pero bueno, Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de este tiempo, por permitirnos llevar tu palabra a todos los hogares que la ven, a los que lo verán, Señor, y sobre todo por darnos el discernimiento de cómo hacer las cosas que tú nos has mandado a hacer. Te agradecemos por el tiempo que pasamos contigo, Señor, por los que van a venir a verlo y por todos los que lo verán. Que todos estemos resguardados en tu hogar, Señor. Los que están trabajando, bendice el fruto de sus manos, y sobre a los que van en camino, que los lleves con bien. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Saludos y bendiciones.